Yo soy Stephanie de ICC Ingeniería. Bienvenidos al webinar de estabilidad de macizo rocoso en obras civiles y mineras. Este webinar será dirigido por el docente Sergio Esteban Yáñez Saavedra, el cual es ingeniero civil de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias de la Ingeniería, con mención en Ingeniería Estructural, Sísmica y Geotermia. Sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero. Buenas noches. Hola, buenas, mire. La persona que nos presenta, el objetivo de hoy es invitarlos y motivarlos a que tomen este curso, ¿ya? Este curso tiene como objetivo dar principios fundamentales y específicos en función del avance que podamos hacer con todos ustedes de todo lo que tiene relación con la geomecánica y geotecnia, tanto en obras civiles y mineras, ¿ya? Enfocado principalmente en taludes en macizo rocoso, más que en suelo, ¿ya? Primero comentarles, a ver, este curso, que es un webinar, está orientado a taludes en roca, tanto en obras civiles y mineras. En obras civiles se da mucho lo que es taludes tipo carretera, ¿ya? Y hoy en día se construyen bastantes obras civiles donde agua arriba o agua abajo existen taludes, ¿ya? Y en función de la geomorfología y geología del sector, tenemos muchos lugares donde el sello de fundación o el lugar donde van a estar emplazadas estas estructuras son rocas. Y minería, no vale la pena mucho decirlo. Minería en general se traduce todo un proceso, que es un negocio finalmente, que se trabaja en un ambiente rocoso, ¿ya? De buena, mala calidad, eso lo vamos a discutir durante el curso, pero la minería de por sí está orientada a la mecánica de roca. Entonces, uno de los primeros objetivos de este curso es unificar un poco los criterios. En general, tanto en Chile, que el país de origen del docente que le habla, o los otros profesionales de distintos países, se tiende a segmentar mucho que la mecánica de roca está orientada principalmente a la minería, y la mecánica de suelo principalmente a obras civiles. Hoy en día eso ya no ocurre mucho, ¿ya? Tanto así que han nacido carreras, como ustedes saben, que se llaman ingeniería geológica, por ejemplo, que busca complementar ambas áreas. Mi formación es de ingeniero civil, no ingeniero civil de minas. Sin embargo, todo mi desarrollo profesional, o la gran parte, lo he trabajado directamente en taludes rocosos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver en este curso? ¿Ya? El objetivo, como les dije, es tener un abanico muy amplio y a la vez lo más específico posible en función del avance de todo lo que tiene relación con la mecánica de roca. ¿Ya? La primera semana, que viene más adelante, vamos a entender todo lo que son las propiedades físicas y físico-químicas de la roca. Entonces vamos a tener la diferencia entre densidad, peso específico, porosidad, índice de hueco, valores típicos, estándar que se utilizan en función del origen geológico, por ejemplo, del macizo rocoso, la compacidad, la humedad, grado de saturación, que no es lo mismo, se tiende a confundir, y todos los ensayos de laboratorio e in situ que nos permiten caracterizar y de alguna forma poder modelar de la mejor manera posible nuestro macizo rocoso, ¿ya? Entonces, esto tiene mucha importancia, porque si nosotros no somos capaces de hacer una buena campaña geotécnica o geomecánica, me gustaría hacer el alcance semántico, que aquí geotécnica y geomecánica nos vamos a orientar a todo lo que tiene relación con la física del lugar del terreno, y ese terreno va a ser suelo o va a ser roca, ¿ya? Entonces, indistintamente, en algún momento puedo referirme a geotécnica, en algún momento a geomecánica, estamos hablando de lo mismo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a entender cuál es la gran diferencia entre roca y suelo, ¿ya? O sea, aquí nosotros tenemos básicamente dos componentes: uno que es roca intacta, que en general es el material de roca que está entre las discontinuidades, y las discontinuidades mismas, que son formadas ya sea por la formación geológica misma del sector, por su geomorfología, y o eventos que puedan haber ocurrido. Entonces, el macizo rocoso es un poco distinto, tiene mecanismos distintos a lo que se comportaría un medio granular, por ejemplo. Tenemos discontinuidades, tenemos planos de debilidades. Estos planos pueden estar con o sin rellenos, como dice acá. Estos rellenos pueden ser de distinto tipo, puede ser relleno arenoso, arcilloso, limoso, ¿ya? Con distintas propiedades químicas que condicionan fuertemente el comportamiento del macizo rocoso. Entonces, eso es muy importante, porque si nosotros sabemos modelar, pero no entendemos de dónde obtenemos los parámetros para modelar,
lo que finalmente nos da el modelo va a ser cualquier cosa, ¿ya? Una de las cosas muy importantes del modelamiento, que es lo que está enfocado este curso, es saber interpretar los resultados, ¿ya? No es difícil, pero es razonable, se puede hacer, uno mismo puede aprender a modelar, digamos. Uno puede aprender la mecánica y el día a día cómo se hace. Después lo puede transformar incluso en una rutina. Pero la gran diferencia entre un ingeniero que sabe modelamiento y no es la interpretación de los resultados. O sea, yo veo un resultado y veo si me hace sentido o no. Recordemos y nunca olvidar que cualquier modelo numérico, sea de cualquier tipo, ya sea diferencia finita, elementos finitos, equilibrio límite, elementos de borde, cualquiera de ellos lo que buscan es representar la realidad. Entonces nunca nos olvidemos que nosotros vamos a querer eso, representar la realidad. Y si no somos capaces de hacer una campaña y conocer los valores estándar o lo que me entrega algún resultado, mi modelo no va a estar bueno. Entonces, vale la pena enfatizar en un comienzo en esto, que tiene toda la relación con entender las distintas propiedades de índice, que se le llama muchas veces, al macizo rocoso. También las propiedades hidráulicas, ¿ya? No es ningún secreto que el fluido, en particular el agua, en general tiende a ser una amenaza en todos los taludes, lo que significa que en general disminuyen su factor de seguridad, que ya vamos a entrar un poco más en ese ámbito. Entonces nos disminuye la presión efectiva, por ejemplo, vamos a entender la diferencia entre permeabilidad, que aparece acá, o conductividad hidráulica, que no es lo mismo, sifonamiento, eso en general ocurre más en suelo, pero también ocurre en roca, se ha visto, sobre todo por las discontinuidades. El efecto de la capilaridad, y la influencia y la presión de poro en el macizo rocoso. Entonces, esto es sumamente importante, el agua en general ha sido siempre un elemento muy importante, mucho más me atrevería a decir en la minería, donde a grandes profundidades uno se tiende a encontrar con la napa freática, que la única forma que hay que hacer es agotarla. Y ahí se abre la rama para otra área que se llama la hidrogeología, ya que está bastante atingente hoy en día. La segunda semana vamos a intentar entender todas las propiedades que ya hablamos del macizo rocoso, las vamos a llevar a la práctica, con números. Vamos a ver, por ejemplo, que yo puedo obtener propiedades mecánicas. Por ejemplo, puedo saber cuánto resiste un fragmento de roca si yo lo comprimo, ¿ya? Una compresión simple. Si aquí me está escuchando algún ingeniero civil, es lo mismo que la compresión no confinada en suelo, ¿no? Se llama compresión UCS también en inglés. Ensayo de carga puntual, que generalmente se hace en terreno, ¿ya? En laboratorio también se puede hacer, pero este es mucho más barato, es más impreciso, y me da una estimación del anterior. Ensayos de resistencia al corte, ¿ya? Entonces eso es lo que generalmente se estudia en esta especialidad. En general se modela con ensayos triaxiales, donde yo voy a darle un confinamiento a mi probeta en función de los esfuerzos que yo voy a tener o espero tener para un problema dado, y en función de eso voy a ser capaz de estimar propiedades. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a definir algún criterio de falla, vamos a hablar de los criterios de falla que son comúnmente aceptados y utilizados en la industria. ¿Cómo se programa una campaña geológica geotécnica? Ya esto va a ser muy superficial, ya esto es más de terreno, pero ¿cómo yo obtengo esto? ¿Ya? Porque tengo que hacer algo, tengo que hacer un sondaje, tengo que recuperar testigos, tengo que tomar ese testigo, tengo que tomar la probeta, por ejemplo, me interesa que las caras, la superior y la inferior sean paralelas, porque si estas no son paralelas, yo hago el ensayo y me va a dar cualquier cosa. Cuando un ensayo es válido, no es válido. ¿Ya? Los layouts, que se llaman, que son valores que en general no me interesan. Y una presentación de los programas que vamos a utilizar. Yo creo que si el curso avanza de buena manera, podemos ya aquí estar utilizando ya algunos módulos de Geo5. Que, adelantándome un poco, ustedes pueden encontrarlo también en la web, ¿ya? De hecho, el mismo programa que ICC promociona con la consultoría. Nosotros vamos a trabajar principalmente en estabilidad de rocas y en estabilidad de taludes, ¿ya? Geo5, cuando habla de estabilidad de rocas, se refiere a fallas cinemáticas, que en este caso son fallas planas y fallas cuñas, que la vamos a entender más adelante. Vamos a tener su comportamiento y su impacto. Así como también vamos a ver la estabilidad de taludes. En este caso se le nombra típicamente falla tipo Cuchar o falla global, que es una falla que en general se da cuando el macizo rocoso es muy malo, o muy fracturado, cercano a un material casi suelo, ¿no? Se llama muy granular. O muy bueno, ojo, ¿ya? O muy bueno o muy malo. Cuando estamos en un macizo rocoso medianamente fracturado, en general las discontinuidades son los planos de debilidades que me condicionan las inestabilidades, o parte de. Yo puedo tener una falla que parte por una inestabilidad y después rompe, por ejemplo, por el puente de roca que se llama.
que sería como una parte del macizo rocoso. Entonces puede tener fallas mixtas, puede tener un sinfín de combinaciones, pero el objetivo de este webinar es dar las nociones principales para que podamos hacer un análisis. Por ejemplo, vamos a hacer un análisis en un talud civil y en un talud minero. Vamos a ver los distintos tipos de fallas y cómo se analizan. ¿Ya? Después, la semana 3, vamos a entrar de lleno a colocarle números a lo que estamos hablando. ¿Ya? Hasta antes de esto no estamos cuantificando mucho el trabajo, no estamos diciendo esto es estable, esto es inestable. Bueno, ¿cuándo es estable? ¿Cuándo es inestable? En general eso depende, es un criterio más gerencial que geotécnico. O sea, uno dirá, bueno, un factor de seguridad 5 es estable, ok, pero nadie hace eso, no es rentable. ¿Ya? Entonces ahí es un trade-off en donde el mandante, el cliente, quiere maximizar, por ejemplo, el ángulo del talud, pero que eso por ningún punto de vista condicione la estabilidad y la seguridad de la operación. Ya recordemos que un fatal, una falla, puede paralizar la operación días, semanas. Esas días, semanas son pérdidas económicas importantísimas. Entonces la geomecánica aquí tiene un rol muy, muy importante, en particular en la minería donde se le da mayor énfasis. Aquí podemos entrar donde me ha tocado trabajar en general para operaciones mineras, principalmente en Chile, por ejemplo, donde tenemos el rajo más grande del mundo, y la minería subterránea en proceso más grande del mundo. ¿No? De hecho, Chuquicamata, por ejemplo, que lo deben conocer, está en un proceso ya de transición entre rajo y subterránea. Podemos conversar de eso. ¿No? He tenido el placer de participar en el modelamiento numérico y en el trabajo de ese mismo estudio. Entonces, pueden salir cosas muy interesantes y va a depender de ustedes y de sus preguntas, que al final de que yo termine de hablar voy a abrir para que me hagan consultas y yo pueda responder dentro de lo posible en función de lo que estamos haciendo. Ya que es una presentación, la idea es motivarlos, que ustedes tomen este curso, no se van a arrepentir. Ya. Entonces vamos a ver distintos métodos. Reforzamiento, por ejemplo. ¿Qué pasa si algo eventualmente estoy viendo que una etapa futura es inestable? Por ejemplo, yo estoy en un camino de una carretera y voy a botar todo, o voy a hacer un túnel en la roca, donde quiero, por ejemplo, quiero hacer una conexión entre dos ciudades. Bueno, eso es estable, es inestable, y si eventualmente yo hago una campaña geotécnica, que es lo que hablamos antes, y me doy cuenta de que hay eventuales, por ejemplo, planos de debilidad que pudieran generar algún mecanismo que me condicione la estabilidad, bueno, podré reforzarlo o poder no reforzarlo. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué tipos de reforzamiento, por ejemplo, pernos, activos, pasivos, estamos hablando de reforzamientos locales, tipo mallas, shotcrete, strapless en el caso de minería subterránea. Podemos hablar de muchos tipos de reforzamiento, pero esto es lo que busca finalmente asegurar y condicionar la estabilidad. ¿Cómo no influencia la presión de poro? Ya esto lo dijimos delante, y ahora lo vamos a ver con los programas mismos. Todo lo que está acá es con los programas. Distribución de fuerza en el macizo rocoso es lo mismo. Geo5 tiene la ventaja y la particularidad de que primero implementa soluciones analíticas de una manera muy amigable. O sea, nosotros nos vamos a dar cuenta que se entiende razonablemente bien la mecánica, el comportamiento del medio, y también tiene una componente de MEF, que se llama, que es metodología de elementos finitos en inglés. Entonces, con eso también nosotros podemos analizar de una manera un poquito más precisa una falla, por ejemplo, tipo global, ya sea un macizo rocoso de no muy buena calidad. Ahí vamos a ver qué es calidad buena, qué es calidad mala, regular, y por eso al final de esta introducción me gustaría saber los conceptos que hay, porque yo a partir de algunos ciertos conocimientos básicos que deberíamos saber. Por ejemplo, si yo les comento GCI, RQD, Deep Direction, Deep, fricción, cohesión, ¿no? Son parámetros resistentes, son lo anterior a Deep Direction, son la orientación de la estructura o del talud, por ejemplo. Entonces eso lo vamos a incorporar y lo vamos a entender. Y finalmente el diseño, cómo se diseña, ya sea que estamos en una etapa de prefactibilidad, factibilidad, o ya estamos, por ejemplo, en la misma etapa constructiva. Por último, esto es un poquito ambicioso, lo que se busca es compararlo con otros programas, comparar GeoSync con otros programas, y ver cuál es la equivalencia. Por ejemplo, GeoStudio nos serviría muy bien para ver un análisis tipo global, ya que podríamos compararlo con el módulo que recién estaba acá, que se llama estabilidad talud, ¿ya? O estabilidad talud, ¿ya? Porque en este caso GeoStudio, por ejemplo, no tiene soluciones para la estabilidad de taludes de elementos finitos, sí para deformaciones.
que tiene otro nombre, ¿cierto? Que se llama sigma, por si alguien lo conoce. Entonces, vamos a aplicar todo lo anterior, intentando incorporar nuevos programas, y si nos ponemos muy ambiciosos, también podemos hacer alguna introducción si a alguien le interesara mucho el modelamiento, por ejemplo, hablar o discutir de criterios con otras soluciones. Ya no nos cerremos solo en esto, pero no olvidemos que el curso está enfocado principalmente en GEO5. O sea, nosotros después de este curso tenemos que saber ocupar estos módulos, saber interpretarlos, saber dar recomendaciones de diseño. Pero nunca olvidarse que eso no es todo, uno siempre tiene que abrir un poco la mente y ver lo que hay al lado. ¿Ya? Entonces, es siempre bien visto una visión más completa. Eso a grandes rasgos lo que vamos a ver, ¿ya? A continuación yo tengo unas fotos que son a modo de motivación, donde me gustaría que conversáramos, o en este caso yo conversar, y si alguien, por favor dejo la puerta abierta, que si alguien quiere hablar, dar alguna opinión, que la escriba, y yo eventualmente voy leyendo y voy comentando en tiempo real, dentro de lo posible, ¿ya? Entonces si a alguien le parece pertinente hacer alguna consulta, duda, o una sugerencia, se puede tomar, se lee y se comenta, para que todos aprendamos. La idea es que aquí todos crezcamos. ¿Ya? Bueno, esta es una foto de, como les comenté, en este caso Chuquicamata, el rasgo con la mayor desde el punto de vista de producción, minería y profundidad, que está cerca del kilómetro de profundidad más grande del mundo. ¿Ya? Aquí vamos a hablar de un concepto que se llama dominio geotécnico, por ejemplo, en donde yo tengo un sector espacial donde yo tengo el mismo comportamiento, o sea, yo tengo un mismo comportamiento mecánico. Si miramos con buena voluntad, bueno, aquí está el pit, ¿cierto? Un rajo simplemente son taludes que cambian de dirección hacia donde caen, en donde en general son círculos o elipses concéntricas que van maximizando el negocio de la minería, ¿ya? En función de las leyes. Y la geomecánica, que va a restringir siempre, condicionar el diseño. Por ejemplo, esta pared que está acá, uno puede ver que se ve bastante bien. Si puedo hacer un zoom. Los bancos se ven bastante terminados, por ejemplo, aquí son bancos simples, bancos de 15 metros, aquí está la rampa, donde el acceso a los camiones, aquí un deslizamiento. Pero si uno mira acá, si uno mira al otro lado, simplemente al otro lado, no separados por una distancia mayor a 10 kilómetros, 15, tenemos todos los taludes colmatados, tapados, no sé si lo ven. Si hago un zoom mayor, aquí todos estos taludes están tapados, todos los bancos están tapados. Los bancos se le llaman en minería a taludes, la menor escala en minería, que sería en minería a cielo abierto, que en este caso sería un talud. Típicamente van entre 6 metros a 15, incluso hay bancos dobles de 30 metros. Incluso en algún momento se intentó implementar en algún lugar bancos cuádruples de 60 metros. Ya bastante ambicioso, iba a ser con equipos robotizados. Ya no con camiones con una persona dentro. Entonces, tenemos un lugar que está bastante cerca. Entonces, si me siguen, acá tenemos un talud que se ve bastante sano, ¿ya? Los bancos se ven bastante limpios, es decir, no han habido inestabilidades que queden en la berma. Ahí vamos a entender cuál es el motivo de hacer banco. ¿Ya? ¿Por qué nosotros hacemos banco y no hacemos un gran talud, por ejemplo? Uno, operacionalmente no se puede, y dos, porque el ancho de estas bermas lo que me permiten es contener el material que deslice de arriba, que eventualmente deslice. Entonces, impacta al menos un poco pensar que un sector razonablemente, geológicamente hablando, o espacialmente hablando, están en un punto. Si uno mira desde afuera, está un punto que está donde mismo. Sin embargo, aquí es muy malo, aquí es bueno. No muy bueno, pero es bueno. Y aquí es muy malo. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, hay harta explicación, puede haber un distinto dominio estructural, es decir, aquí hay una familia de estructuras distinta a la de acá, puede ser que sea la misma orientación y calidad de estructuras. Cuando digo estructuras, me refiero a discontinuidades. ¿Ya? Puede ser juntas, joint, en función de la formación geológica. Pero vamos a hablar de estructura como un plano de debilidad. Entonces puede ser que, por ejemplo, tenemos todo lo mismo, pero simplemente aquí el talud apunta para acá, que si suponemos que el norte, por ejemplo, apunta hacia adentro del computador, que en este caso no tengo georreferenciado al norte, estaría cayendo como hacia el oeste, ¿no? Si hablamos un poco más técnico, un deep direction casi como de 250. Después vamos a entrar en eso, no se preocupen si alguien no lo entiende por ahora. Y acá tenemos un talud que cae hacia el este, si es que asumimos que el norte está hacia adentro, insisto, esto es un supuesto.
Estamos hablando de un deep dredging de 120 grados, por ejemplo. Entonces, solamente cambiando la orientación de los taludes, pudiésemos tener distintas condiciones geotécnicas y geomecánicas del comportamiento. O sea, esto a mí me obliga a bajar el ángulo de talud, ¿no? Tengo que tener, por ejemplo, un ángulo de talud interrampa, ya que interrampas son todos los taludes que están entre las rampas. O sea, por ejemplo, si yo veo acá, aquí hay una rampa que baja, y aquí después un switchback, creo acá, y aquí baja de nuevo. Aquí tengo un talud. Eso se llama interrampa, un talud interrampa que está entre las rampas. Entonces lo más seguro es que este ángulo sea mayor al ángulo que está acá, porque simplemente puede ser que el macizo rocoso sea de la misma calidad, pero sin embargo la orientación de los taludes me afecta enormemente porque aquí se me forman mecanismos como fallas planas, fallas cuñas, que lo vamos a ver, que acá no. ¿Ya? Entonces es sumamente importante entender esto. Podemos ver, por ejemplo, quizá una falla global que involucre todo el talud, o fallas locales, lo que ocurre acá. Aquí son solo fallas locales. Son fallas de taludes de 15 metros. En obras civiles eso es mucho, 15 metros es harto. En minería 15 metros es chico, en la menor escala posible. Entonces aquí el efecto escala es súper importante, tenemos que tenerlo muy en consideración. ¿Ya? Esta es la primera foto que quería compartir con ustedes. La siguiente es lo mismo, aquí se está mirando, en este caso yo tomé la foto, se está viendo los taludes. ¿Ven cómo se ve aquí el talud? Eso es, todo el material ha caído, las bermas se han llenado. Berma me refiero al espacio horizontal que hay en un talud. Si me permiten ocupar Paint, simplemente ya para hablar algo un poquitito, quizás más técnico. Yo tengo un talud genérico y tengo otro. Eso es lo que estoy viendo en un perfil 2D. Esto que está acá es la berma. Se le conoce como berma. Después en las clases lo voy a explicar muy bien. Entonces, si aquí tengo un talud, por ejemplo, tengo este talud, y aquí ocurre una falla, y ese material cae, lo que ocurre es que cae acá. Y el material se esponja, por cierto. El material antes de fallar tiene una densidad que después tiene una densidad menor, un peso específico menor, si nos gusta hablar de fuerza y no de masa. Que significa que el volumen aumenta. Entonces esto se va llenando, y si el de arriba falla y cae, también se va llenando, y ocurre lo que se ve acá, que simplemente no se ve ningún talud. Aquí simplemente estoy viendo como un único talud inclinado. Sin embargo, aquí habían bancos, porque los bancos se llenaron de material derramado. Vamos a aprender cómo estimar ese derrame, por ejemplo. Hay fórmulas analíticas que se han de alguna forma validado con modelos numéricos. Entonces vamos a decir, mire, vamos a ver cuánto es largo que eventualmente existiría si ocurre una falla. Entonces yo, por ejemplo, cuánto le puedo dar el ancho a esa berma, para que me contenga, por ejemplo, un 70, un 80% del material. Por ejemplo, me interesaría, en general uno nunca busca contener todo. Si uno buscara contener todo, vamos a tener taludes globales muy bajos. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el negocio no es rentable, ¿ya? Saco más estéril, menos mineral, el pizza granda. Un grado tiene mucho impacto. O sea, simplemente hacer para la primera clase les voy a mostrar el impacto, de eso me comprometo. Voy a hacer un ejercicio ¿cuál es el impacto, por ejemplo, de tener un ángulo interrampa? Insisto, interrampa es el ángulo entre las rampas, entre las calles que le llaman, que son calles, ahí vamos a ver otra foto de entre 30 y 45 metros de ancho donde pasan los camiones. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el impacto de cambiar un grado? Estamos hablando de millones de dólares, ¿ya? Y eso en función de la geometría y de la profundidad del tajo. En otros países se le habla tajo, por ejemplo en Perú, donde también he tenido la oportunidad de desarrollar proyectos de geomecánica. En Chile se llama rajo, en otros países se llama tajo también. Entonces, acá, por ejemplo, acá tenemos un talud, este medio talud, estos son 15 metros. ¿Ya? Aquí no tengo nada de escala que me permita, de alguna forma, mostrarlo. Aquí este talud, por ejemplo, está totalmente comido, que en un comienzo fue por la pala, ¿ya? Aquí recordemos que todavía estamos en minería, ya estamos jugando minería, después nos vamos a ir a la obra civil, un ejemplo, para motivarlo. Acá tenemos la pala que se comió todo el talud, ¿ya? Y después el macizo rocoso mismo, por fallas del macizo rocoso. Aquí no se ve una falla por discontinuidad, no es que se vea como un plano de debilidad que me condiciona. Aquí el macizo rocoso es de mala calidad, por ejemplo. Y la mala calidad está condicionada por muchas cosas. Ahí vamos a hablar de distintos parámetros, GCI, por ejemplo, que lo complementamos con el ensayo de laboratorio, donde permitimos tener algunos parámetros, y finalmente, en función de cómo yo hago la operación, que está asociado a un valor D, que se habla de daño por tronadura y o de confinamiento, que ambos efectos, cómo yo afecto este talud. Este talud está muy mala calidad.
¿ya? Que es un sector de este mismo rajo. Acá lo mismo, visto desde otro punto, desde otro sector, ¿ya? Solo para que tengamos el efecto escala. Aquí estamos en una interrampa. De hecho, uno no puede entrar a los bancos. Es casi, ¿cómo llamarlo? Está casi prohibido hoy en día. De hecho, mapear en minería ya no se mapea al lado del talud, se mapea a 7, 10 metros, dependiendo de la seguridad que tenga las distintas faenas. ¿No? Por ejemplo, esto es interesante. Acá tenemos un deslizamiento. No sé si ven acá, este es un material que pasó de roca a ser un material granular. O sea, si yo esto lo trabajara como un suelo, lo más seguro es que me clasifique como una grava. Pues. GP, GW, si hay algún ingeniero geotécnico de suelo escuchándome. Entonces, acá hay un volumen involucrado, hay un espacio que ocupó esto, que cayó de acá arriba, Entonces, esto fue condicionado por discontinuidades que están en el macizo rocoso, esto falló, cayó, se digregó, se esponjó, aumentó su volumen, y está acá. Entonces, este sector es un sector de mucho cuidado, donde se tuvo que parar una de las dos calles. O sea, estamos hablando de que una rampa, es decir, por el lugar donde pasan los camiones, en ese sector, una de las dos accesos es como una calle, uno va en un sentido, el otro en el otro, uno de esos tuvo que parar, ¿ya? Se tuvo que cerrar, por esto. Entonces, que ocurran estos fenómenos es muy, muy importante, ¿ya? Y para nosotros, como especialistas en esta área, nos va a interesar mucho saber caracterizarlo y entenderlo, y estudiarlo, y diseñarlo, ¿ya? Y para eso lo que el cliente siempre nos va a necesitar. Esto es lo mismo, visto desde el lado, ¿ya? Aquí está el material que derramó. Esto fue una falla bastante grande, involucró 3, 4 taludes. Hay 1, 2, este sector también es malo, ven que los bancos no están muy bien definidos. Aquí es lo mismo que vimos fotos hace 2 momentos atrás, solo que aquí se ve peor el macizo rocoso. No sé si comparten conmigo que acá el talud se ve mucho mejor que acá, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros lo estudiamos, y eran 2 efectos. Uno, un efecto de cambio de dirección de talud, ¿ya? Aquí el talud apunta hacia acá, insisto, el norte no lo tenemos de referencia, así que no se puede dar un valor. Pero si el norte estuviera hacia adentro de la pizarra, estamos hablando de que esto apunta para acá, o sea, como 140 grados. Lo vamos a entender, no se preocupen si alguien no me sigue. Y esto apunta un poquito menos, un trecho menor. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué en el software hay alguna herramienta? Ya, no, el software no tiene ninguna herramienta para estimar hasta dónde podría llegar, pero sí existen soluciones analíticas que dependen del volumen, dependen de la altura del talud, dependen del manteo de la discontinuidad, de la densidad de la roca, del esponjamiento esperado, del ángulo de reposo que va a tener. O sea, se le llama ángulo de reposo, ya aquí entramos un poquito más técnico, pero solo para respondiendo a la pregunta. Si yo tengo esto y esto falla, lo estoy viendo en 2D, esto cuando falla va a estar acá. Entonces, a ese ángulo se le llama ángulo de reposo, que es un ángulo razonablemente estudiado, que si yo suelto un material granular a una altura de 15 metros, yo sé más o menos que ese ángulo va entre 34 y 38 grados, ¿ya? Entonces, en función de las variables geométricas, de la calidad del macizo rocoso, del tipo de estructura que tengo, yo puedo estimar este largo, que es la pregunta que hace Carlos. O sea, ¿cómo saber este largo? Lo vamos a ver. Y ahí existen soluciones, insisto, analíticas, que están respaldadas por modelamiento numérico. El volumen sí, se obtiene. Ya respondiendo a Juan, esto es como un poco como en vivo, como llaman a veces, estamos en vivo, ¿cierto? Sí, el volumen es uno de los parámetros que se entrega. O sea, el programa va a decir el factor de seguridad, que ahí también vamos a entrar, me imagino que algún concepto tenemos, pero también me entrega el volumen. ¿Cuál es el volumen de esto? Entonces, con ese volumen, que es un parámetro que yo utilizo, yo puedo estimar el largo esperado. ¿Ya? Acá lo mismo, esta foto me gusta porque está la camioneta, y ahí de alguna forma da la escala. Son camionetas mineras. Y eso es lo que quería mostrarles desde el punto de vista de la minería. ¿Ya? Desde el punto de vista de las obras civiles, que se complementa con la minería, que es mucho menos en general. Aquí quizá algún colega me puede corregir de otro país. La mayoría de los taludes en roca se da en
minería. Sin embargo, por ejemplo, Ecuador, hace muy poco nos tocó ver un caso donde había un túnel, ¿ya? Y donde el túnel estaba en roca, a bajas profundidades, o sea, me refiero a un metro, ¿cómo le llamarán en su país? Un tren que permite conectar la ciudad, y que son de baja profundidad. En general, todos los túneles de baja profundidad, al menos en Chile, son en suelo, y los túneles de alta profundidad, que serían ya minería subterránea, galerías, caserones, buzones, son en roca. ¿Ya? Pero este era un caso particular que era un túnel a baja profundidad, es decir, bajo esfuerzos de confinamiento, pero en roca. Entonces era súper interesante. Aquí, esta es parte de las clases que vamos a ver. Aquí a la izquierda mía, ¿no? Usted también tiene a su izquierda, aquí vemos, por ejemplo, un talud civil, una carretera, llena de pernos. ¿Ya? Estos son pernos pasivos, por ahí vamos a entender la diferencia entre un perno activo y un perno pasivo, con una gran placa. Lo más seguro es que esto haya sido de mala calidad, de macizo, porque la placa es muy grande. Entonces, la presión que tengo que ejercer para adentro tiene que ser tal que no falle por punzonamiento, es decir, que no se entierre. Entonces, si yo aumento esa placa, disminuyo el área, o sea, aumento el área, disculpen, si aumento el área, disminuye la presión. Por lo tanto, evito que esto se entierre cuando el macizo es de mala calidad. Y en el otro extremo tenemos una falla global, ¿ya? Que se conversa mucho, hay muchas fallas que podríamos conversar. De hecho, talud en roca no son solo de la producción minera, sino que, por ejemplo, cuando yo tengo el botadero, cuando saco el estéril, lo que no me importa, en realidad eso es roca fragmentada, que se podría trabajar como suelo, o tengo, por ejemplo, tranques de relave, ahí tengo suelos, tengo otras condiciones. Entonces, esto es muy amplio, y es muy importante entenderlo. Aquí tengo una falla global, ¿ven? Aquí, si vemos con buena voluntad, aquí vemos una rampa, ¿no? Aquí es por donde pasan los camiones. ¿Ya? Aquí está la rampa, está el switchback, baja aquí, y ahí está la rampa, la otra. Aquí entonces ya está tapada, eso se tapó. O sea, aquí ya no se ve la rampa. Entonces, entre esas dos rampas se le llama paquete interrampa, o un paquete de bancos, que se le llama. Que cada banco es un talud chiquitito, en minería es chiquitito, en obras civiles muy grandes, 15 metros. ¿Ya? Entonces aquí tengo una falla global, por ejemplo. Eso lo podríamos estudiar y analizar por un perfil de 2 dimensiones, y trazamos un perfil perpendicular aquí a las paredes, por ejemplo, con Geo 5, y lo vamos a hacer. Y se puede hacer un modelo en Geo 5 que se puedan calcular varios bancos a la vez. La verdad es que si tú quieres calcular varios bancos a la vez, lo que se hace en la práctica profesional es que todos esos bancos pasan a ser un solo talud. Por ejemplo, me explico. Vuelvo a la foto que teníamos acá. Esto es un efecto escala, que sí. Si yo me acerco, voy a ver un talud, o sea, un talud, otro talud, otro talud, otro talud, otro talud. Pero si esto yo lo veo de forma macro, es decir, a mí me interesa el talud que está entre las rampas, que aproximadamente en general son paquetes de 6 a 15 bancos. Estamos hablando de que máxima altura de 250 metros, lo que me ha tocado ver 280, lo que me ha visto. Lo que me ha visto 60. Entonces, en ese caso, si yo quiero analizar varios bancos a la vez, la estabilidad de todos esos bancos en general, yo hago un modelo que es un solo gran banco, solo que tiene una altura mayor y un ángulo distinto, que ya no se llama el ángulo. Por ejemplo, si este fuera un banco, si voy a mi herramienta sofisticada, este sería el ángulo carebanco, que se llama, que lo vamos a ver. BFA se escribe también en inglés. Bench Face Angle. ¿Ya? Entonces, yo tengo este ángulo carebanco, pero si yo después quiero analizar un conjunto de bancos, si yo lo miro de lejos, yo voy a limpiar esto. Por ejemplo, si yo viera un conjunto de bancos desde lejos, voy a ver algo así. Ya, voy a empezar a ver algo así. Voy a estudiar 15 bancos, por ejemplo, 12 bancos. Entonces, para efectos de diseño, a mí no me importa la geometría de 15 metros, porque yo estoy en una escala de 100 metros. Entonces, ¿qué se hace en la práctica? Respondiendo, en este caso, a Juan Manuel, yo digo, mire, mi modelo va a ser esto. Un gran talud. Y estas singularidades no me importan. De hecho, y si quiere incorporarlas de forma indirecta, aumento un poquito el ángulo de este talud con tal de que lo considere de manera indirecta. Pero cuando yo analizo varios bancos a la vez, no me interesa que falle este banco chico. A mí me interesa la falla que involucra todos estos bancos, o gran parte, fallas de este estilo. Entonces, eso es súper importante. Con esta herramienta uno puede analizar un banco o muchos bancos.
porque depende de la escala, ¿ya? Y uno primero en general parte del banco, pasa al interrampe y pasa al talud global, en general, cuando el macizo rocoso es de calidad mediana a buena. Cuando tenemos un macizo rocoso de mala calidad, en general se parte al revés. Se parte de lo global que es estable, porque si lo global no es estable, nada es estable, se me va a caer todo. Pero si tengo un macizo rocoso de calidad media a buena, entonces parto de los chicos hasta los grandes, porque sé que voy a ir creciendo. Entonces, por ejemplo, si leo otra pregunta, puede ser material como harina de falla por producto de la misma, ¿no? Harina, ahí como que me anduve perdiendo un poco. Si José Ardila me pudiera responder, no sé a qué se refiere con harina de falla. ¿Ya? Si me responde, seguimos. ¿Ya? Entonces, obras mineras, obras civiles. De hecho, algo que se da mucho en obras civiles, que también lo vamos a discutir durante el curso. Esto es un esquema que hice simple, digamos, en donde doy a entender que aquí hay un talud en una carretera. Por ejemplo, Perú, está al lado del mar, ¿ya? En donde para un lado tengo el mar, para el otro lado tengo un cerro, por ejemplo. Y yo tengo distintos cambios de geometría, ¿ya? Y típicamente uno lo que hace análisis perfiles de 2 dimensiones para solucionar un problema en 3 dimensiones. Entonces, vamos a entender en el curso cuándo es correcto o cuándo no es tan correcto hacerlo. No estoy diciendo que sea incorrecto, estoy diciendo que rigurosamente en algunos casos más o menos desfavorable. Por ejemplo, aquí estoy en un caso donde el cerro sigue una dirección constante. Aquí no, veo un cambio de curvatura, por ejemplo. Si yo lo mirara desde el mar hacia acá, a esta curvatura se le llama convexo, ¿ya? Si mirara el perfil 3, eso es cóncavo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, en los rajos, si me apoyo de nuevo en mi herramienta, si yo tengo un rajo, en general, todos los taludes apuntan hacia adentro, por lo tanto, esto siempre es cóncavo, todo esto es cóncavo. Entonces, ¿es correcto o no es correcto hacer un análisis 2D? Por ejemplo, quiero representar toda esa pared con un perfil 2D y lo analizo con Geo 5. La pregunta es correcto o incorrecto? Si es incorrecto, ¿por qué? Si es correcto, ¿por qué? O tengo que hacer alguna corrección, por ejemplo. Porque ¿cuál es el supuesto de un análisis 2D? ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. Ojo que en los rajos también hay convexidades. Muchas veces en minería aparece esto. ¿Ya? Si borro acá, le llaman nariz. ¿Ya? Entonces le llaman esto una nariz. Si uno lo mira, tiene la idea de una nariz en donde esto está menos confinado que esto. Entonces en general esto es más inestable. Entonces la pregunta es, ¿sigue siendo correcto o conservador o arriesgado hacer un análisis 2D, es decir, modelar todo esto como con un solo perfil donde yo voy a analizar eso, yo voy a ver eso, de manera simplificada, por cierto. Ya, y respondiendo a Juan Gómez, exacto, también se trabaja con Geo 5, pero ojo, el trabajo probabilístico y la definición de ventana, en este caso, que a lo que tú estabas apuntando, que es variabilidad, por ejemplo, en las familias estructurales, geológicamente, no existe un programa equivalente a DIPS, si esa es tu consulta. ¿Ya? DIPS, aquí uno tendría que hacerlo o con el programa de Rock Science, bastante conocido, o hacerlo manual. Pero Geo 5 no hace eso, porque eso es una interpretación de los datos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, antes existía yo puedo hacer análisis probabilístico dándole variabilidades a las discontinuidades. Por ejemplo, le puedo dar variabilidad en la cohesión, en la fricción, en el dip directo. Entonces, eso en función de alguna distribución, típicamente se ocupa distribuciones normales, no normales, triangulares, lo que se asemeje a lo que yo veo en la realidad, me va a permitir estimar una variabilidad. De hecho, esa pregunta es súper buena, porque se me adelantó un poco, de hecho, le voy a mostrar lo mismo. Quizás lo que tú te refieres a algo muy parecido a esto, y dices, correcto, DIPS, ok. Por ejemplo, aquí yo tengo distintas familias que tienen rangos, por ejemplo, aquí veo esta ventanita, digamos, que aquí hay una familia que es bastante vertical, ¿ya? Si alguien no entiende esto, vamos a hacer un repaso muy corto en la primera clase,
pero aquí yo en el foro voy a incitarlo e invitarlo a que practique, ¿ya? Porque esto también es de ambas partes, ¿ya? Yo voy solicitando que ustedes vayan creciendo conmigo, y yo también voy creciendo con ustedes, y vamos haciendo que esto todo aprendamos. Entonces, aquí yo tengo una variabilidad, por ejemplo, en el Deep Direction, una variabilidad en el Deep, pero esto no se puede trabajar, no hay un DIPS, no hay un DIPS en el programa. Entiendo que es incorrecto un 2D en la curva, ya. No es que sea incorrecto, es más o menos conservador arriesgado. Si tú haces una corrección por efecto curvatura, eso se soluciona. De hecho, se hace mucho en la práctica. Muy pocos hacen análisis tridimensionales. Uno, son caros. Dos, son difíciles de hacer. Tres, demoran más tiempo. Y el factor principal es que son caros y muy pocos profesionales tienen la expertise, ¿ya? A mí me ha tocado trabajar con programas en 3D, ya tanto de elementos finitos y diferencias finitas. Entonces, tengo trabajos que les voy a compartir donde uno corrige de 2D a 3D, y uno podría decir, mire, voy a hacer un 2D en una curva, por ejemplo, en una carretera, y tengo una curva de este estilo. Se me perdió. Tengo esto. A ver, ¿qué hago aquí, diría yo? Bueno, tengo que de alguna forma definir cuál es el radio de curvatura de esto. Así que hago una estimación, cuál es el radio de curvatura, es decir, cuánto gira en función de los grados, ¿ya? Puedo definir, por ejemplo, aquí un centro y un radio, y trazar el radio de curvatura, y con ese radio yo puedo corregir. Por ejemplo, quizá un análisis 2D aquí quizá un análisis 2D en este perfil me da que esto es estable, siendo que en la realidad no sería estable, porque no se cumple una condición 2D, porque esta condición que es cerro aquí, está menos confinada que en la realidad, o sea, que es lo que yo estoy modelando. Entonces ahí uno lo puede corregir. Si a mí me da un factor de seguridad, por decir algo 1,6, digo, no, pero tengo que corregirlo, porque estoy haciendo un análisis 2D para entender y solucionar un problema 3D. Entonces, eso se los vamos a compartir, y los vamos a conversar y discutir. Darina falla, ya, ok. Es la pregunta un poco larga, la voy a leer en voz alta para no dejar tanto vacío mientras hablo, ¿ya? La harina de falla es material fino dejado por la acción de la falla. Ya. También se le conoce como material derramado, spin length en inglés, o largo derrame. En un perfil de falla se tiene en las partes superiores, las de menor esfuerzo, claro. Las de arriba están menos confinadas y menor esfuerzo. Ya tanto esfuerzo, aquí podemos hablar de esfuerzo normal, esfuerzo principal menor, sigma 3, que también lo vamos a conversar, menos, también confinado. Un material triturado a tal punto de generar material casi tamaño arcilla. Ya. Estamos hablando de material, a ver, que un macizo rocoso, cuando se falla y se fragmenta, termine como arcilla, en la práctica me ha tocado verlo poco, porque arcilla estamos hablando de que pasa la malla 200. ¿Ya? Si hay aquí un ingeniero civil escuchándome. Malla 200 es lo mínimo que puede ver el ser humano para distinguir dos granos, 0,076 más o menos centímetros. Eso es muy chico. ¿Puede haber algunos materiales? Sí. ¿Va a ocurrir con todo el material? Lo más seguro es que no, a no ser que el macizo rocoso sea de muy mala calidad. ¿Ya? Exacto. Voy a leerlo en vuelta, disculpen. A mayor profundidad será ya tipos de roca como cataclásitas, ya, o incluso milonitas, donde ya el esfuerzo es nulo. Bueno, a mayor profundidad el esfuerzo, todo lo contrario, aumenta. ¿Ya? Y pasa a ser más importante el efecto de la temperatura. El efecto de la temperatura toma un rol que Geosync no lo captura. Y si soy transparente, la verdad es que yo nunca he trabajado con un problema geomecánico orientado a la temperatura, sí problemas civiles, pero la geomecánica del talud, mecánica de roca por la temperatura, muy poco. En rajo estamos hablando. Lo que quería decir es que de pronto en la foto que mostraste, todo ese material que se ve es más como harina de falla que otra cosa. Posiblemente, aunque se debe tener en cuenta muchas otras características. Entonces, si vamos a la foto nuevamente, fotos, el que está acá. Claro. Lo que pasa es que aquí falta una escala. Yo aquí debería poner un celular o a una persona parada. Si la colocara, me creerías que esto no es del tamaño de una arcilla.
¿ya? O sea, no estamos hablando de 0,076 centímetros. ¿Al gran partícula de ese tamaño? Sí, pocas, a mi juicio. O sea, si yo tomara aquí una serie de tamices, ¿ya? Por ejemplo, el que me da la USCS, si alguien conoce la clasificación USCS, lo más seguro es que este clasifique como una grava, ¿no? Una grava arenosa, incluso, más que una arcilla. Voy a seguir leyendo las preguntas, ya que justo hay una. Dice, yo creo que por harina de falla se refiere solo al material en una falla geológica, no necesariamente la falla estructural, lo que está dentro de la falla. Puede ser. Ahora, claro, pero justo antes nos corrigió el colega José y nos dijo que él se refería a lo que fallaba, ¿ya? Pero se haría sobre el área aferente de la falla no. No creo en las fotos ese material sea harina de falla, sino material digregado gradoso. Sí, exacto. Yo pienso lo mismo y fue lo que vi en terreno. Insisto, yo tomo una serie de tamices, la tamizo. Tamizar es pasar un material por distintas aberturas, que son de alambre, que tienen un diámetro nominal, un diámetro real, en función de las características. Hay distintas normas. Si yo quiero hacer con hormigón, con asfalto, hay distintos tamices. En general, en geotecnia se ocupan 11 tamices, de la malla 3 pulgadas a la 200. Entonces, con eso yo puedo, por ejemplo, hacer una curva granulométrica y decir que, me atrevo a decir que esto es una grava arenosa, si lo clasificara. ¿Ya? Entonces, eso. Y bueno, quería hablar un poquitito, ¿ya? De la geología. No nos olvidemos que toda la geomecánica, geotecnia o mecánica de roca está enmarcado en un ambiente geológico, ¿ya? Todo se formó por la geología, o sea, eso es lo primero. La geología, a diferencia de la geomecánica, lo que hace es un análisis más descriptivo y de formación, cómo se hizo y qué hay. La geomecánica lo que va a intentar hacer es describir lo anterior, cuantificarlo, ponerle números y decir si es estable o inestable, o si se deforma mucho o poco. Ojo, algo puede ser estable, puede tener un factor de seguridad 8, pero si se deforma mucho, o sea, es un macizo rocoso no tan rígido, estamos hablando de módulos de Young, módulos de corte, el cábulo métrico, como quieran verlo, con Poisson, hay relaciones elásticas que uno las puede comparar, bajo, ¿ya? Un material que es resistente pero se deforma harto. Si tenemos ese caso, vamos a tener problemas operacionales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo, en este mismo rajo, justo en esta nariz, que ocurre en una mina chilena, ya que es la minera privada más grande de Chile, que escondía, o sea, que tuviera una planta concentradora, por ejemplo. Si yo tengo esa planta acá, y esto no falla, es decir, esto no cae, pero sí se deforma, y entendiendo deformación desde dos puntos de vista. Una deformación como asentamientos, quiere decir que el terreno baja, pero si baja todo el terreno al mismo tiempo, a mí no me afecta tanto, porque si baja todo, no baja algo más que otro. Entonces no hay algo que se llama asentamientos diferenciales, pero sí pueden ocurrir asentamientos diferenciales, e incluso deformaciones angulares, ¿ya? No solo asentamientos diferenciales que van de la mano con las deformaciones angulares. Entonces eso puede imposibilitar la operación, por ejemplo. Si tengo atrás pesadores, cerrar de la planta, típicamente tengo pesadores. Estos pesadores pueden fallar, por ejemplo. El material contenido, el hormigón que lo contiene se fisura. El hormigón, como sabemos, no resiste muy poco a la tracción. Entonces a mí me importa, quizá, digo que es estable, ok, pero ¿cuáles son las deformaciones? ¿Cómo veo las deformaciones? Geo5, desde el punto de vista de los dos módulos que hablamos, me habla del factor de seguridad. Pero ¿cómo veo las deformaciones? Ahí podría hacer un análisis con elementos finitos, que es la parte de Geo5 que tiene acá. ¿Ya? Que es MEF. ¿Ya? De hecho, esto es lo que aplica a nosotros ahora. Podríamos ver túnel también, por ejemplo, una galería de acceso en obras mineras, o una obra civil como un túnel, en roca, ¿ya? Que es menos frecuente de lo que yo esperaría. ¿Ya? Entonces, lo que les quería comentar es, ¿por qué la geología, no? Estas son fotos de un talud civil, ya como les dije, si lo vemos con buena voluntad, acá, bueno, aquí hay una malla, ¿ya? Típicamente son mallas ACMA, que las mallas ACMA lo que va a hacer esto, y lo vamos a estudiar y lo vamos a analizar también. De hecho, esto lo complementamos Geo5 con una solución analítica, que son algunas ecuaciones. Esto no va a hacer que el talud no falle, bajo ningún punto de vista. Esto lo que va a hacer es que el material que falla no se arrastre para acá, ¿ya? Y logre contener la energía cinética que va alcanzando cuando va bajando, y logre quedarse acá. Entonces, de alguna forma cumple el objetivo. Si lo ven aquí, hay planos de debilidad bastante marcados acá. Entonces estamos acá incluso. Y tenemos, aquí se despixela la foto cuando hago mucho zoom.
Aquí vemos planos preferenciales bastante marcados, o sea, estamos viendo que quizá hay una falla plana. En este sector, lo más seguro es que haya una familia de continuidades que favorezcan este mecanismo, dado también la dirección del talud. La dirección del talud me refiero hacia dónde apunta. En este caso apunta hacia acá, así, hacia la calle hacia allá. Ya. Lo mismo, pero más allá de la carretera. Y aquí, en general, tengo un macizo rocoso más fracturado. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar de GCI, cómo estimar el GCI. Quizá algunos ya lo manejan bastante bien, pero lo vamos muy poquito. Aquí el fuerte del curso va a ser modelamiento, interpretación de resultados y diseño. Nos vamos a enfocar principalmente en el diseño. O sea, cosas de acá, ustedes salgan con herramientas para diseñar. Cómo yo diseño algo, cómo diseño un talud. Estable, inestable, desde el punto de vista de, contengo el material, como lo hablamos antes, no lo contengo, los taludes se me colmatan. O quizás yo contengo el material, pero tengo otro efecto que no lo he dicho, que se llama la caída de roca. Caída de roca es cuando un material pequeño, si me apoyo nuevamente en... lo perdí. Si yo tuviera, por ejemplo, muchos taludes, y aquí cae una roca chica, estamos hablando de un diámetro de 3 pulgadas, 8 centímetros más o menos. Créanme que si eso me cae en la cabeza a una altura de no sé, de 30 centímetros, no me va a pasar mucho, menos si estoy con casco. Pero si esta roca logra rodar, y aquí vamos a hablar de algo que se llama coeficiente de restitución, que tiene que ver cuál es la velocidad de salida respecto a la de llegada de la roca, que ahí hay un programa también de RockScience que es bastante conocido, pero también lo podemos hacer nosotros, porque lo que hace es poner soluciones analíticas. Esta roca puede agarrar energía cinética, continuar cayendo y agarrar velocidad, y si aquí hay una persona, por mucho que tenga un casco, créanme que el impacto es tan fuerte que lo puede matar. O sea, estamos hablando de una roca de 3 pulgadas, que cuando llega abajo pasa a ser de 2 pulgadas, le pega y lo mata. En minería ocurre mucho, en obras civiles no tanto, porque en general a todos los taludes se le coloca lo que acabamos de ver recién, que son estas mallas ACMA, que evitan la caída de roca. En minería no se hace. No, generalmente. Por ejemplo, talud en roca, ya estamos hablando de en África, arriba de Sudáfrica, me ha tocado trabajar con un país que se llama Botsuana, ocupan incluso pernos para sostener los taludes. Pernos, malla y shotcrete, ¿ya? Entonces ahí entra otro punto, el shotcrete, que si alguien no entiende, shotcrete es simplemente hormigón proyectado, es la traducción. Es cemento con agua, con árido, con una gran fluidez, que en general se coloca en los taludes, o en la faena minera sobre todo, subterránea, con una bomba que dispara, ¿ya? Voy a leer una pregunta que dice, ¿podría evaluar cómo varía el factor de seguridad dado que hubo una remoción en masa previa dentro del mismo talud pero a mayor altura? En minería se hacen remociones continuamente, que imagino que debe ser normal la ocurrencia de remociones, las que deben aumentar la posibilidad de que el talud nuevamente falle y falle una cuota menor. Ya. Esta pregunta es súper buena porque algo muy típico es que ocurren inestabilidades, sobre todo más en minería que en obras civiles. ¿Por qué? En general el criterio de aceptabilidad, que lo vamos a conversar, que tiene directa relación con el factor de seguridad y la tolerancia al desplazamiento, en obras civiles son mucho más estrictos. O sea, por ejemplo, estamos hablando de que una obra como un tren subterráneo, el metro, que se le llama acá, no puede tener deformación admisible mayor a 1 milímetro. O sea, eso no es nada. En minería eso ocurre siempre. O sea, yo en un talud en roca yo hago una tronadura, y ya el material que está abajo sube, se levanta hasta metros. Nos tocaba ver metros, con radares, con prisma, ya donde con localización GPS sube y baja. ¿Ya? Entonces, es normal que ocurra, o sea, es frecuente. Y cuando ocurre, lo que se hace, y que es súper importante, se hace algo que se llama back análisis, que también lo podemos evaluar. Es decir, yo tuve una falla, ya, ocurrió. A veces, aunque suene como trágico o tragicómico, que hay una falla, a veces mejor, porque si hay una falla, y yo puedo construir un modelo, por ejemplo, el Geo5, que permita reproducir la misma falla razonablemente, yo puedo ajustar las propiedades de la cohesión, la fricción
o parámetros Hook-and-Brown, si vamos a hablar de algún otro criterio, o otro, ¿ya? Que lo vamos a conversar en las siguientes clases, yo puedo con eso mismo yo puedo calibrar, es decir, mover los parámetros de tal forma que logre una falla muy parecida a lo que observé. Entonces yo después tomo esos parámetros y a estos parámetros yo les creo. Entonces yo les creo porque estos parámetros en un modelo permiten reproducir lo que yo vi en la realidad. Entonces, ¿qué más válido que eso? Entonces, con eso mismo yo tomo esos parámetros y sigo diseñando para abajo. Para abajo me refiero el avance de la faena. Si hablamos en minería. En obras civiles ocurren fallas en macizos rugosos, pero son muy pocas. Insisto, son muy pocas porque los factores de seguridad son muy altos. ¿Ya? La tolerancia es mucho menor. ¿Ya? Aquí, en general, la minería es un negocio. Un talud en obras civiles tiene más relación con desarrollo del país, conectar ciudades, aumentar el desarrollo, pero no un negocio propiamente tal. Si bien se licita, y obviamente entra el mejor técnica económicamente, pero no es el principal fuerte, no es así la minería. Entonces, es súper bueno. O sea, si hay una falla, y la podemos calibrar con un modelo con GEO5, y con esos parámetros yo los tomo y estudio qué pasaría si yo sigo avanzando, es lo mejor. ¿Ya? Estamos viendo algunas fotos de geología. Lo mismo acá, ya lo hablamos, un talud fracturado en roca, un ángulo bastante alto. Hay un mecanismo que no lo he mencionado, que GEO5 no lo resuelve directamente, que es un mecanismo que se llama toppling, que es volcamiento. Que en general cuando yo tengo discontinuidades que, así lo dibujo acá, esto ya es quizás un poquito más que introducción, pero la idea es que tengamos claro lo que vamos a entender, ver y estudiar. Que tengo un talud. Lo voy a hacer más parado, porque en general el volcamiento se da en taludes con alto ángulo, no bajo. Entonces, si yo tengo ese talud, y yo tengo estructuras que mantean, que caen, que su dirección es contraria, es decir, caen de esta manera. Por ejemplo, yo tengo un set de discontinuidades que cae de esta manera. Lo que se induce aquí directamente es un pseudo volcamiento, porque si yo tomo cualquiera de estas lonjas, suponiendo que este es una única familia de estructuras que tiene un cierto espaciamiento, por ejemplo. Bueno, aquí tiene una abertura que se llama, que es lo que quería ver ahora. Esa abertura puede tener relleno, no tener nada, pero si yo tengo esto, si yo tengo esta figura, lo que ocurre es que el centro de masa está fuera del piso. ¿Ya? Este piso está acá, esto está afuera. Entonces esto indirectamente induce un volcamiento. Entonces, esto se quiere volcar. Lo que pasa es que cuando se vuelque no va a ser una falla por solo la discontinuidad, se va a romper esto. Quizá el amarillo no se ve mucho. Se va a romper el puente de roca, que se llama, que es el sector donde no hay discontinuidad. Se rompe esto y esto falla. Esto cae por volcamiento. Las fallas indujeron un volcamiento, pero en este caso esto no tiene una solución analítica, ¿ya? Esto no es que yo pueda colgar una ecuación y despejarlo, esto es una solución iterativa, porque tengo más incógnitas que ecuaciones. Entonces esto generalmente se resuelve vía el modelamiento numérico, por ejemplo, elementos finitos, con la componente que tenemos de GEO5, o con método recursivo, que yo me doy un valor, voy resolviendo las ecuaciones y me devuelvo hasta que llegue a un equilibrio, método iterativo. ¿Ya? Son soluciones numéricas aproximadas. Leyendo la pregunta de Juan Gómez, dice, la cohesión que se define en GEO5 depende del relleno que existe en la fractura, tipo arcilla, roca madre. La cohesión uno la coloca, y esa cohesión puede venir de muchas partes. Si tú vas a terreno y ves, por ejemplo, que hay un relleno arcilloso, que en general los rellenos arcillosos tienden a brindar mayor cohesión, ya. Entonces eso en general, ojo, en general, favorece un poquito la cohesión, ¿ya? Subiendo la cohesión me aumenta la resistencia, pero ojo que si yo tengo agua y tengo arcilla, la arcilla es impermeable, entonces me aumenta la presión de poros también, y puede generar un efecto contrario. Entonces, respondiendo a la pregunta, la cohesión la define uno, y la define en función de la experiencia, en función de lo que ve en terreno, o bien yo puedo tomar un fragmento de roca y hacerle un ensayo de corte directo, la discontinuidad, ¿no? Eso lo vamos a ver en la primera clase, segunda clase, primera y media, terminando a mediados de la segunda ya tenemos esto claro. Existen ensayos de corte directo, así como se hace en suelo, pero aquí en roca es la discontinuidad. Entonces yo lo cargo con una fuerza normal, perpendicular, y la empiezo a mover.
y veo hasta cuándo esto sigue y finalmente falla. Ya, chuta. No se resuelve. Entonces, claro, la cohesión la define uno, depende de tu experiencia, depende de lo que veas en terreno, depende si tú haces ensayos de laboratorio mejor. Si haces muchos ensayos de laboratorio, mejor aún, porque puedes tener una dispersión. Por ejemplo, yo hago 60 ensayos de corte directo. ¿Ya? Que en la discontinuidad me interesa saber la resistencia de las discontinuidades. ¿Por qué? Porque supongamos tengo un macizo rocoso de buena calidad. Estamos hablando de un GCI sobre 55, 60. Si es el caso, entonces yo, por ejemplo, puedo tener, yo aquí, por ejemplo, grafico la cohesión en función del número de ensayos que haga. Entonces puedo tener que la mayoría de los ensayos me da que la cohesión está por aquí, pero hay muy pocos que me dan por aquí o por acá. La mayoría está acá, por ejemplo. Yo tengo que la mayoría está acá, yo puedo asumir que esto es una distribución razonablemente normal, yo puedo tener puntos aquí, estoy hablando que hago ensayos, cada ensayo es un puntito. Cada ensayo es un puntito. Entonces, en general se da frecuentemente que se tiende a concentrar los valores en algún cierto lugar porque eso en general ocurre así. La naturaleza nos dice que en general para un cierto tipo de relleno, para una cierta estructura, dado cierto confinamiento, yo tengo resultados razonablemente parecidos. Pero tengo siempre dispersión. Entonces, ¿yo me voy a quedar con lo que está acá? No. ¿Me voy a quedar con este? Tampoco. Lo más seguro es que me quede donde está la mayoría, por ejemplo. Entonces, eso respondiendo a la pregunta del colega. ¿Ya? Bueno, acá lo mismo, ya. Creo que hemos hablado bastante. Acá es lo mismo. Quiero mostrarle, bueno, acá. ¿Ya? Aquí hay personas y tenemos un factor escala, bastante importante. Acá, no sé si ven ese plano, ese plano, ese plano, ese plano. Todos esos son planos. Son planos de debilidad. Ya, o sea, son planos, son estructuras. Lo más seguro es que por la formación geológica que existió en el sector, por la geomorfología, no sé si fue un ambiente, por ejemplo, maígneo, ¿no? En este caso. Y favoreció este tipo de discontinuidades, que son discontinuidades que tienen un manteo bastante bajo, son casi horizontales, y apuntan para acá. Entonces se ve claramente. ¿Ya? Si yo fuera con un geólogo o nosotros mismos, y hacemos un levantamiento, podemos hacer un levantamiento geotécnico, por ejemplo, medir deep direction con línea de tallo, celda geotécnica, como uno quiera, y representar ese sector. Ya, aquí les comento, porque aquí saltamos de la geología a la geotecnia, ya, y este es como que con lo que se finaliza la introducción, porque yo quiero tener un modelo geotécnico. En este caso vamos a utilizar el programa Geo5. Si avanzamos muy bien, lo podemos complementar con los programas. Ya. El modelo geotécnico va a recoger la geología y va a incorporar todo lo suficiente necesario para poder tener un modelo que sea capaz de o reproducir lo que ocurrió, como fue una pregunta, o poder capaz de estudiar lo que viene, ¿ya? En función de la fase y el diseño, del avance, ¿ya? O en función de la carretera que yo voy a construir. O ojo, en macizos rocosos yo también puedo fundar. Yo puedo fundar en roca, yo puedo fundar obras civiles en roca, que se da bastante, sobre todo en la playa, o se funda en arena o en roca. Bueno, en ese caso también se puede estudiar, se coloca una sobrecarga. Finalmente lo que yo voy a cumplir encima de una sobrecarga, si tengo discontinuidades se modelan, y en función de eso se estudia su estabilidad. Entonces el modelo geotécnico va a capturar todo lo geológico y va a permitir avanzar para lo siguiente, ¿ya? Aquí ya entramos en lo que me gustaría ver la primera clase, ¿ya? Investigación. Sin embargo, quiero mostrarles solamente esto. Este es como con lo que quiero que nos vayamos, ¿ya? Como le comentaba, el objetivo del curso es ese. El objetivo del curso es saber modelar con Geo5, saber interpretar, saber ensayos de laboratorio, saber ver cuándo una campaña es bien o mal hecha, cuándo un resultado me sirve o no me sirve, por qué estoy asumiendo este valor y no otro, cuándo es más conservador, cuándo es más arriesgado. Pero el modelo geotécnico no es solo, se alimenta de muchas cosas, ¿ya? Primero el modelo estructural. Para esto existen muchos geólogos estructurales, que son los encargados de decirnos dónde está la falla y cuál es su orientación.
¿ya? ¿Y qué tipo de falla? No es lo mismo una falla una diaclasa, por ejemplo, que se forma por tracción, ¿ya? En general, roca y suelo, o sea, el suelo no resiste la tracción, a no ser que tenga una cohesión excesivamente alta. Roca resiste poco la tracción. Poco, en general, se habla de 10% de la cohesión, más o menos. Entonces, esta diaclasa se forma en general por esfuerzos de tracción, se forman y el modelo estructural va a ser capaz de decirme, mire, estas son las fallas para su modelo. Por otro lado, va a haber un modelo geológico, que va a decir la litología, roca ígnea, sedimentaria, metamórfica, qué tipo de alteración tengo, por ejemplo, qué tipo de mineralización, ¿ya? ¿De qué mineralización estamos hablando? No es lo mismo una mineralización, por ejemplo, relacionada al cobre, relacionada a los sulfuros o a la plata, ¿ya? ¿Cuáles son los esfuerzos in situ en los que estoy? ¿Ya? En función de la altura, por ejemplo, en función de mi topografía inicial. Modelo hidrogeológico que les comenté, que una área que se llama la hidrogeología, que en general son geólogos o ingenieros hidráulicos que se van a esa especialidad, básicamente es modelar el agua. Y ojo, no solo el agua. Por ejemplo, también podemos estudiar la estabilidad de una pila de lixiviación. La pila de lixiviación no tiene agua, son ácidos. ¿Ya? Para el proceso químico mismo de sacar el mineral de interés. Entonces el modelo hidrogeológico lo que nos va a permitir es dar las características, la viscosidad, la densidad, el régimen de flujo, los gradientes hidráulicos, que me permitan a mí alimentar mi modelo geotécnico. Y por último el modelo macizo rocoso, que esto de alguna forma está como relacionado, ¿ya? Que es lo que les comenté en las primeras clases. A mí me interesa conocer la roca intacta, hacerle ensayos, ver cuánto resista, distintos tipos de ensayos, si yo lo comprimo, si yo lo estiro, si yo lo hago triaxial. Y lo complemento con la estructura, clasifico el macizo rocoso, por ejemplo, que me involucre ambos parámetros. Existen distintas clasificaciones que las vamos a nombrar, y ahí en los foros yo lo voy pidiendo que vayan estudiando, también les pueden subir material, y que todo eso se traduce en una resistencia, ¿ya? Y todo lo anterior me permite tener esto, el modelo geotécnico, ¿ya? Entonces, me gustaría que pensaran en alguna pregunta que me quieran hacer ahora, ya, porque, por ejemplo, lo último que estamos viendo acá es cómo yo, por ejemplo, obtener un modelo estructural. En general se hacen líneas de detalle, que en este caso, o celdas geotécnicas. En este caso las personas, tienen una winch, están haciendo una línea de detalle, están contando cuántas estructuras cortan a esa cinta, y están haciendo una cuantificación y están viendo su orientación, que se llama Deep Direction. Uno es cuánto mantea, para qué tan inclinada está, y el Deep Direction me dice hacia dónde está esa inclinación, hacia dónde va. Si yo con eso trazo una línea, cuento las que intersectan, y puedo tener más o menos qué tan fracturado o no tan fracturado mi macizo rocoso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, los invito a que si ahora tienen alguna pregunta, me la hagan sobre los alcances del curso. Pienso que de alguna forma está claro lo que vamos a ver, lo que nos interesa ver, y si uno de ustedes tiene una aprehensión o le interesaría ver algo en particular, todo se puede hacer siempre el último día. Siempre el último día es como el día de hagamos algo que usted, por ejemplo, alguien está desarrollando un proyecto, o alguien, quizás no es geomecánico, ¿ya? Pero sí se ve involucrado frecuentemente con la geotecnia, con la geomecánica, mecánica de roca, y le llega el informe, y quiere saber cómo se interpreta lo anterior, ¿ya? Entonces, ¿cómo se interpreta lo anterior? Bueno, en ese caso hay que verlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, alguien dice, mira, Sergio, me gustaría, comparte a través de la plataforma, comparte lo que le gustaría ver el último día, insisto, ¿ya? Pero no escapar del curso, y algo que aprendamos todos. ¿Cómo lo haría? Mira, esto no lo entiendo, en general me toca frecuentemente lidiar con estas cosas, ¿por qué se hace de esta forma? ¿Por qué el modelamiento numérico asume esto? ¿Ya? Y una pregunta que dice, ¿este curso solo será online? Bueno, este curso ahora, al que estamos en este webinar, es online. Cualquier otra extensión del curso mismo, ya sea presencial o de forma privada, tiene que verlo directamente con ICC, ¿ya? Entonces los dejo invitados y espero que se haya cumplido el objetivo de que se motiven con el curso, ¿ya? Esto no solo está para geomecánicos, también está para gente que se relaciona con la geomecánica en obras civiles y en obras mineras. Entonces complementar su formación y ver cosas que en general quizás nunca vio, nunca escuchó, o le interesa saber, porque esto cada vez me atrevería a decir que está tomando más fuerza, ya, porque la seguridad es muy importante, y lo otro es la optimización. Antes lo que uno quería hacer
era, por ejemplo, obviar los estudios, no hacer estudios. ¿Ya? ¿En qué se traducía? Grandes fallas. Hay fallas históricas, con gente que ha fallecido, lamentablemente, por lo mismo. Entonces ahora la geomecánica se ve desde otro punto de vista, se ve como una optimización. Si yo voy a tener un ángulo, por decir algo, en voz alta, de 35 grados en una mina, el ángulo global, insisto, desde la pata hasta la cresta, eso es todo. Y si abro acá ya estaría entrando, solo para mostrarle esto. O sea, si yo hablo de que tengo un talud, por ejemplo, si lo veo en 2D, un ángulo global de 38 grados, bueno, quizás geomecánica me dice, ¿sabes qué? Ese ángulo cumple, pero tú podrías tener 40 grados si tú quisieras, dada la información geomecánica y el estudio con un modelo que yo hice, que se complementó, como ya lo vimos, con la hidrología, con lo estructural, y con los parámetros de la roca y la geología, los 4. Entonces, bueno, 2 grados más es mucha plata más, porque lo más seguro es que las leyes estén más abajo, entonces las leyes la concentración de mayores leyes. Entonces, hay que verlo desde los dos puntos de vista, uno desde la seguridad y el otro desde la optimización. ¿Ya? Y no sé si tienen el curso online, ¿cómo será realizado? Bueno, aquí está respondiendo online quien también está con nosotros, que son gente de ICC directamente, que todo lo que está ahí, todo eso incluye. ¿Ya? El horario entiendo que está fijado a la misma hora, en general una clase a la semana. Ya las fechas exactas las pueden revisar en el mismo programa que les llegó en el correo, ¿ya? Para que vean ustedes si les acomoda o no. De hecho, eventualmente si hay una gran convocatoria de que no se puede un día en particular, se verá la mejor opción. La idea es que ustedes puedan tomar el curso, aprender, y podamos hacer esto que todos crezcamos. Claro, en Chile, Perú y Argentina entiendo a las 9 de la noche, 9 p.m., los demás a las 7. Perfecto, entonces me despido, lo dejo cordialmente invitado una vez más. Bueno, Sergio Yáñez fue el que le habló, ya tienen el contacto directamente con ICC, así que espero verlo en la semana 1.